Imagina un mundo donde un simple corte en una arteria podía significar una sentencia de muerte, donde un corazón enfermo, un riñón fallando o un miembro destrozado no tenían absolutamente ninguna esperanza de ser reemplazados. A principios del siglo XX, la medicina se topaba con un muro insuperable, nuestros vasos sanguíneos. Esos conductos delicados y vitales que transportan la vida por todo nuestro organismo eran considerados un misterio imposible de suturar. Los cirujanos de la época intentaban coserlos, pero el resultado era casi siempre catastrófico. Era como intentar unir dos mangueras de gelatina utilizando un hilo de coser común. La sangre se coagulaba bloqueando el paso, el tejido moría o las conexiones simplemente se filtraban. La posibilidad de trasplantar un órgano para salvar una vida parecía una fantasía, un guión de ciencia ficción que chocaba contra la brutal realidad de la anatomía humana. Pero entonces, un cirujano francés entró en escena. Alexis Carrel era un hombre meticuloso hasta la obsesión, dotado con manos de relojero y una mente brillante. Su fijación era el detalle, la precisión de un sastre aplicada a las venas y arterias. Carrel no solo quería unir vasos, quería que fluyeran sin obstáculos, sin coágulos, como si nunca hubieran sido dañados. Buscaba la anastomosis perfecta, una conexión impecable entre dos tubos minúsculos. Su laboratorio, primero en Lyon y luego en el Instituto Rockefeller de Nueva York, se convirtió en su santuario. Día tras día, practicaba como un músico obsesionado con una partitura imposible, buscando una puntada que fuera más fina que un cabello y más precisa que un escalpelo. Muchos consideraron su misión una locura, una quimera técnica. ¿Cómo era posible coser algo tan diminuto y frágil sin provocar un colapso o un rechazo? El problema era simple pero brutal. El interior de nuestros vasos sanguíneos es increíblemente liso, una superficie casi sin fricción. Cualquier irregularidad, un hilo expuesto o un pliegue, es como una roca en medio de un río, provoca que la sangre se arremoline, que las plaquetas se agrupen y que se forme un coágulo. Un coágulo significa un bloqueo, y un bloqueo en una arteria vital deriva en un infarto, un ictus o una gangrena. Carrel entendió esto con una claridad pasmosa. La sutura tradicional era el enemigo, pues los hilos de algodón o seda, al ser porosos e irritantes, promovían la coagulación. Intentar reparar una arteria con esos materiales era como intentar sellar una tubería de agua con tela rugosa, el agua siempre encontraba una vía de escape o se bloqueaba. La solución de Carrel no fue un descubrimiento grandilocuente, sino una serie de innovaciones prácticas. Primero, utilizó agujas casi invisibles junto a una seda especial. Esa seda era empapada en parafina para hacerla más suave, hidrófuga y menos irritante. Pero su gran genialidad fue el método de triangulación. En lugar de intentar unir los extremos circulares del vaso, lo que provocaba que los bordes se doblaran hacia adentro, Carrel colocaba 3 puntos de tensión equidistantes en los bordes. Al tirar de esos 3 puntos, el orificio circular se transformaba temporalmente en un triángulo. Esto permitía exponer el interior liso del vaso y realizar costuras continuas sin que los bordes se invirtieran. Una vez terminada la unión, al soltar los puntos, el vaso recuperaba su forma circular original, ahora con una costura hermética y perfecta. Carrel era, además, obsesivamente cuidadoso para no tocar el endotelio, el revestimiento interno del vaso. Sabía que cualquier daño en esa capa sería interpretado por el cuerpo como una herida, activando la cascada de coagulación. A esto sumó una técnica aséptica rigurosa, desinfectando instrumentos, hilos y manos mucho antes de que estos protocolos fueran la norma universal. Era como intentar coser un delicado tubo de cristal desde su interior con herramientas fabricadas casi con el aire. Tras años de práctica, en 1902 logró suturar con éxito la carótida de un perro, demostrando que la vida podía repararse. El impacto de su técnica fue monumental. De repente, el campo de la cirugía vascular se abrió de par en par. Su método permitió reparar aneurismas, realizar bypass y tratar traumatismos que antes habrían llevado a la amputación inevitable. Incluso hizo posible la transfusión de sangre directa, conectando la arteria de un donante con la vena de un receptor. Y, quizás lo más importante, sentó las bases para el nacimiento de los trasplantes de órganos. Sin una forma fiable de coser los vasos sanguíneos para conectar un nuevo riñón o corazón, el trasplante era imposible. En 1912, la Academia Sueca le otorgó el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por su trabajo, reconociendo que su habilidad manual había elevado la cirugía a un nuevo nivel de ciencia. Pero la curiosidad de Carrel no se detuvo ahí. Se fascinó con la posibilidad de mantener tejidos vivos fuera del cuerpo.
Trabajando junto a Pettenrauss, fue pionero en la cultura de tejidos, realizando experimentos con fragmentos de corazón de pollo que, según se decía, sobrevivieron por décadas. Aunque más tarde se descubrió que no se trataba de una inmortalidad celular real, sino de un reemplazo continuo de células nuevas, este experimento fue fundamental para entender el crecimiento celular, el cáncer y la regeneración. La medicina comenzaba a soñar con una vida prolongada y reparable. Alexis Carrel fue una figura compleja. Si bien su genio científico transformó la medicina para siempre, en sus últimos años abrazó ideas eugenésicas profundamente perturbadoras y condenables. Esto nos recuerda que el talento científico no garantiza la rectitud moral. Sin embargo, el legado técnico de su trabajo es innegable. Los trasplantes de órganos, la microcirugía y la cirugía vascular moderna tienen sus cimientos en aquellas finísimas puntadas de principios del siglo XX. Este episodio nos enseña que los mayores avances a menudo no surgen de teorías abstractas, sino de la más humilde y precisa artesanía. Carrel nos demostró que, con la paciencia y la técnica adecuada, incluso lo más frágil puede ser reparado. Aquel cirujano francés no solo cosió vasos sanguíneos, unió el pasado de la medicina con un futuro de posibilidades ilimitadas, recordándonos que el sueño de extender la vida humana, un punto de sutura a la vez, está mucho más cerca de lo que imaginamos. Si te ha fascinado este recorrido por la historia de la medicina y los descubrimientos que cambiaron nuestro mundo, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos dedicados a los momentos que transformaron la ciencia y la humanidad. Mira el video completo en mi canal. Para más información entra en minrora.com.